Muy buen día para todos ustedes. Mi nombre es Richard Aguilera y soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y de Distancia, UNAD. Estoy estudiando la carrera de licenciatura en inglés como lengua extranjera y esta presentación tiene como propósito presentar una serie de conceptos importantes dentro del estudio de la antropología. Para iniciar, vamos a ver qué es cultura dentro del estudio de la antropología. La cultura es un término muy importante que se refiere a los comportamientos únicos del ser humano que pueden ser aprendidos, que pueden ser modificados, que pueden ser transformados y que también a su vez pueden evolucionar, pero que esencialmente los hace diferentes a los animales, al resto de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros podemos decir que los seres vivos que se agrupan, por ejemplo, que subsisten, hablando específicamente de los animales, pero no podemos decir, por ejemplo, que los animales acostumbran a cazar, sino más bien que los animales cazan por instinto. En cambio, el ser humano tiene una característica particular y es que el ser humano puede actuar con conciencia y tiene la capacidad de crear cultura. Ahora, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Existen dos líneas de antropólogos que dan su definición a este concepto. En un primer plano nosotros tenemos a los materialistas. Estos consideran que la cultura es el resultado de un grupo social y también de los objetos materiales. Por ejemplo, el señor Taylor habla de que la cultura es un todo que incluye el conocimiento, que incluye las ciencias, que incluye las artes, la moral, el derecho, las costumbres, todo un complejo de comportamientos del ser humano. En este mismo pensamiento se destacan otros pensadores como Kroeber y Clicon, y en el segundo, en la segunda línea de antropólogos, que son más bien los mentalistas, se considera que la cultura es un sistema de reglas, de normas, y lo imparte ese grupo cultural. La cultura se ubica dentro de un orden ideológico y simbólico y eso crea intencionalidad al accionar de una sociedad. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Si entendemos que la antropología es la ciencia que estudia al ser humano tanto en sus características, en sus características físicas como animales, la cultura es una característica que le permite ser diferenciado de los animales como un rasgo no precisamente no biológico. El término cultura pues le va a ayudar a los antropólogos a entender mejor al ser humano. ¿Cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Es importante decir que el concepto cultura no siempre ha significado lo mismo. En el siglo XIX se consideró un enfoque importante llamado evolucionismo. Este lo que quería decir era que el hombre pasaba por las mismas fases, los seres humanos pasaban por las mismas fases y iban desarrollándose de una manera lineal hasta llegar a su desarrollo máximo. Pero ¿cuál era el desarrollo máximo que se consideraba en ese entonces? Pues llegar al desarrollo máximo del primer mundo, que era, el desarrollo europeo. Entonces a estas personas se les llamaban eurocentristas. Entre 1920 y 1930 surge otro concepto llamado particularismo. Este concepto considera que las sociedades no tienen un mismo origen y que cada sociedad tiene particularidades específicas. Ya no existe una sola cultura, sino que existen muchas culturas y ya no existe un solo proceso evolutivo, sino que existen varios procesos evolutivos. A este tipo de idea se le llamó objetividad relativa. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el concepto cultura y sociedad? Muchas veces se considera que estos dos términos son iguales, que son sinónimos. Sin embargo, son distintos. Una sociedad es un sistema organizado de individuos que se relacionan entre sí con objetivos específicos. Sin embargo, también se puede decir que los animales pueden hacer exactamente las mismas cosas. Pero la cultura, para entender lo que es la cultura,
Es esa forma en cómo unos individuos se comportan conscientemente, como dijimos antes, a diferencia de los animales. Y conscientemente ellos mismos, los seres humanos, tienen la capacidad de crear cultura. Hablemos finalmente de tres conceptos importantes: la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. ¿Qué es la enculturación? La enculturación es cuando una cultura de una sociedad, a través del tiempo, a través de sus generaciones, vuelve a ser igual, es igual en todas sus generaciones. Los cambios entre generación y generación resultan siendo muy pocos. Es donde los jóvenes aprenden de los mayores acerca de sus comportamientos, de su estilo de vida, de sus gustos gastronómicos, de sus gustos culturales, etcétera. Pero no solamente tenemos que decir que es cuando los jóvenes aprenden de los adultos, sino que este aprendizaje puede venir desde el vientre de la madre, cuando el bebé a los 4 meses de edad, a los 4 meses de gestación, comienza a escuchar la voz de su madre. Al escuchar la voz de su madre, aprende el acento dentro de esa cultura. Este tipo de aprendizaje que se va a venir a repetir durante el proceso de enseñanza en el niño, que es una enseñanza inconsciente, va a durar hasta la muerte del individuo, pero se va a repetir en los individuos que nacen después. ¿Qué es el relativismo cultural? Para entender este concepto podríamos pensar en Colombia, un país de aproximadamente 49 millones de habitantes, una sociedad que a su vez tiene diferentes grupos culturales. Hablamos un mismo idioma, el español. Sin embargo, no lo hablamos de la misma manera en los diferentes grupos culturales. Los acentos son distintos. Incluso el significado de algunas palabras varía de una región a otra. Colombia produce alimentos. Estos mismos alimentos se consumen en todo el territorio colombiano. Sin embargo, en una y otra parte se preparan de maneras distintas. Así, todas esas características nos vuelven diferentes dentro de una sociedad. Y eso es lo que nosotros podemos llamar relativismo cultural. Hablemos del último concepto. Este es el etnocentrismo. ¿Y qué es esta palabra? Para entenderlo un poco, una de las historias que se cuentan en la lectura Naturaleza de la Cultura habla acerca del creador y de cómo éste puso tres figuras en un horno. La primera la sacó muy rápido y salió blanca, casi sin cocinar. De ahí surgieron los blancos. La segunda, que ya había estado un poco más en el horno, salió y esta era morena, un poco trigueña, de muy buen color, de muy buen aspecto. Y estos fueron los indígenas. Pero estaba tan contento el creador viendo su segunda figura que al final salió el del horno, la tercera figura, y de ahí nacieron las personas de raza negra. Este tipo de historia nos habla acerca de cómo cada cultura considera que su cultura es superior en muchos sentidos a las otras culturas. Esto es lo que se llama etnocentrismo. Mi nombre es Richard Aguilera, gracias por su atención.